Capítulo segundo. Nypuka, colono, o de cómo Fugl fue pájaro. En Buenos Aires vivían en el tiempo de nuestra llegada varios daneses, entre ellos 2 médicos, los doctores Furst y Saxil. Teníamos cartas de recomendación para el doctor Saxil, quien nos recibió con brusquedad diciéndonos: ¿qué diablos quieren ustedes aquí? Como la mayoría en Dinamarca, pensarán que con facilidad van a hallar una ocupación ventajosa haciéndose ricos pronto, pero se equivocan. Creen que es un país salvaje, poblado de ignorantes y gente inculta, de manera que hombres de alguna cultura bien pronto podrán elevarse y serán grandes señores y próceres. Pero no es así. La gente aquí es tan ilustrada y culta como en nuestro país. Hay hombres de ciencia aquí que superan a los de allá. Pese a las inscripciones, pronto supimos que toda la gente culta era federal en traje, pero unitaria de corazón. También comprendimos que debíamos tener mucho cuidado en nuestra conducta y expresiones. Como nos quedaba poco dinero, fue necesario buscar trabajo. Pensamos que, no conociendo la lengua castellana, sería más fácil obtener trabajo en alguna tarea agrícola, y así fue. En la chacra que un herrero alemán tenía cerca de la ciudad obtuvimos alojamiento y también una parcela de tierra para sembrar maíz. Después de algunos ensayos, el doctor Jacobsen arrendó una chacra donde se alojó con su familia. Fue así como nos separamos. Por mi parte, acordé con un dinamarqués que tenía un tambo. Con el dinero que me quedaba compré 6 vacas lecheras y me instalé como lechero. No tardé en hacerme una clientela fija, de buenas pagadoras, pues los clientes eran siempre mujeres. Vivía en una casa de paredes de barro y techo de paja. En noches claras a veces divisaba, a través de un agujero que había entre las pajas, una estrella. Comparando mi situación y la manera de vivir aquí con la que gozaba en Dinamarca, podría decirse que había retrocedido de manera tremenda. Y muchas veces, galopando a la ciudad con mis tarros y vestido de lechero, pensaba: ¿qué dirían mis hermanas que siempre habían alabado mis buenos vestidos? Y mis conocidos de Dinamarca, si me vieran en tal condición. Y se me ocurría que tal vez llorarían de lástima diciéndome: has ido tan lejos abandonando familia y amigos para terminar en semejante estado. Mas pensando así, me decía a mí mismo: ya pueden mis amigos ahorrarse sus lágrimas, pues yo me siento satisfecho y conforme. Me siento libre, libre como el ser cuyo nombre llevo, pues Fugl significa pájaro. Además estaba seguro que con esta libertad llegaría a una posición independiente y respetable. La vida libre me entusiasmaba, mas poco a poco comprendí que la vida libre llevaba en sí ciertas incomodidades. En el tiempo de Rosas, los hijos del país sentían no poco rencor hacia los extranjeros, lo que varias veces experimenté. Durante el bloqueo del puerto de Buenos Aires por los franceses e ingleses, en los años 1845 y 1846, corrían innumerables rumores respecto del destino de los extranjeros. Se decía que todos los extranjeros serían detenidos y obligados a servir como soldados, excepto los ingleses, franceses y norteamericanos. A menudo se oían rumores de que todos los extranjeros serían algún día degollados, que oficiales y soldados entraban en los almacenes y tiendas a comprar algunas cosas y al despedirse decían: le pagaremos el 31 de julio, la fecha establecida para el degüello de los extranjeros. Por unos días no nos apartamos de nuestras casas y en cuanto a mí dejé de ir a la ciudad a vender leche. Cierto día nos visitó un alcalde vecino asegurándonos que podíamos ir a donde quisiéramos sin miedo, pues Rosas había cursado una severa nota a las autoridades públicas en las que les hacía responsable por cualquier ofensa que los argentinos infligiesen a los extranjeros. Desde entonces cesó todo el rumor acerca de degüellos y volvimos a salir sin miedo, y yo a repartir leche en la ciudad como antes, gritando todos de todo corazón: ¡viva el gran Rosas! Mis negocios como lechero los empecé a principios del año 1845, y al año siguiente salió un decreto del gobierno prohibiendo los tambos dentro de cierto límite alrededor de la ciudad. Y como nuestra chacra estaba dentro de los límites, no había más remedio que mudarnos o terminar con la lechería. Entonces el doctor Jacobsen, que aún tenía la chacra que arrendaba, me propuso entrar otra vez en sociedad con él. Había tierra para labrar y un montecito de durazno de donde podía sacar leña para vender. Él se ocuparía del monte y yo de la agricultura. Vendí las vacas y entré en sociedad con Jacobsen. Esto duró más o menos un año.
hasta que el doctor se mudó a Barrancosa, donde podía ejercer la medicina sin revalidar su título. Yo quedé solo en la chacra hasta cosechar la cebada y las papas. Después permanecí un tiempo en la ciudad y en 1848 fui a Barrancosa a reunirme con él. Convinimos en que yo ayudaría en la construcción de su casa, haciendo la obra de carpintería, puertas, ventanas, algunos muebles, etc. Entre los enfermos que frecuentaban el consultorio del doctor Jacobsen había una joven de apellido Mosqueira, de la Buena Sociedad de Tandil. Esta señora a veces me visitaba cuando me veía hacer trabajos de carpintería. Un día me dijo que un buen carpintero como yo debía establecerse en Tandil, donde no había carpinteros ni artesanos y donde seguramente ganaría bastante dinero. Le contesté que en realidad yo no era carpintero y que lo que deseaba era obtener tierra para establecerme como agricultor. Al oír esto insistió que con mayor razón debía ir a Tandil, pues en ninguna parte hallaría mejor tierra para el cultivo de trigo, que justamente se habían mesurado chacras y quintas alrededor del pueblo para entregarlas a los agricultores, pues que no lo sabía en Tandil. Me aseguró además que el comandante del fuerte, Rosendo Parejas, se interesaba mucho por la agricultura. Al poco rato comentó reflexionando: lo malo es que no hay molino para fabricar harina con el trigo. Eso no importa, le dije, pues yo construiré un molino. Perfectamente, exclamó. Entonces debe usted venir. El resultado de la conversación fue que le prometí ir a Tandil lo más pronto posible. Ya había hecho varias excursiones en la campaña solo o en compañía del doctor Jacobsen, por lo que no me asustaba hacer 50 leguas a galope. Salí de Barrancosa por la mañana y al anochecer había hecho la mitad del camino. Me habían dicho que el pueblo de Tandil tenía unas pocas casas y que lo vería recién cuando estuviera en medio de la plaza. Así fue en realidad. Como el campo es ondulado, recién cuando subí la última loma cercana al pueblo lo vi al pie de una sierra. Entre el escaso caserío resultaba tan preponderante el fuerte que el pueblo parecía más una estancia que un pueblo. Sin embargo, era Tandil. La familia Mosqueira me presentó al comandante don Rosendo Parejas, quien con afabilidad me propuso dar una vuelta por el ejido para buscar una chacra que me pareciera adecuada para la agricultura. Así lo hice, eligiendo una cerca del pueblo, al lado de una ocupada por el comandante. El comandante y el juez de paz, don Felipe Vela, constituían las autoridades superiores del partido, y ellos me otorgaron los documentos que me acreditaban la propiedad de la chacra. Al mismo tiempo me animaron mucho a principiar el cultivo de trigo. Pasados algunos días viajé a Buenos Aires para preparar mi mudanza definitiva a Tandil. Compré 4 bueyes de tiro para un carro que yo mismo había arreglado, en el cual cargué el arado que traje de Dinamarca, una rastra y varias herramientas. 4 semanas tardamos para hacer el viaje de Buenos Aires a Tandil. La construcción de la casa duró tanto que ese año no alcanzamos a roturar la tierra virgen para la siembra de trigo. Entonces me arreglé con 2 portugueses para que hicieran la siembra haciendo la cosecha a medias, con lo que tuve 30 fanegas de trigo que dejé para semilla el año siguiente. Concluida la casa, comencé los preparativos para construir un molino. Como no tenía dinero para comprar una tahona, hube de construírmela yo mismo. En el patio de un negocio de Buenos Aires había visto 2 muelas para molinos. Las compré y una tropilla de carreteros me las llevaron a Tandil. Al descargarlas, lo hicieron con tan mala suerte que una se les cayó al suelo rompiéndose en muchos pedazos. ¿Qué hacer? Con martillo y cincel fui a la sierra donde busqué una piedra adecuada e hice una muela. Los hierros necesarios los había traído de Buenos Aires. Mis afanes tuvieron éxito y un buen día el molino estuvo listo para trabajar. «200 años a full» es auspiciado por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. En 200 años a full trabajaron Magdalena Gómez Dinardo, María Emilia Zarini y Horacio Capeluti en guión, Alicia Larsen, Sebastián Irigaray, Joaquín Areta y Tony Ferrer en voces, Mariano Capeluti en grabación y edición de sonido, Jorge Daneri en diseño gráfico, María Emilia Zarini y Horacio Capeluti en realización audiovisual, Simón Ventos Taborga y Magdalena Gómez Dinardo en producción y comunicación. 200 años a full fue grabado durante abril del 2023 en Estudios La Mayor.
Tandil.